Me voy a ir a hablar con la directora general de ANSES. Hola Fernanda, ¿cómo está? Gracias por atendernos, buen día. ¿Me está escuchando Fernanda o no? Hola, buen día, ¿cómo estás ¿Qué, vos? qué tal Fernanda? Yo estoy escuchando perfecto. Bueno, mejor así. A ver Fernanda, ¿Cómo tenemos estás? muchas preguntas, tenemos un cuestionario de 670 preguntas, contestá las que vos quieras o puedas. La primera tiene que ver con la fórmula de movilidad, que es lo que está Todas. generando gran polémica en estos momentos. Los elementos elegidos para la fórmula de movilidad, ¿son beneficiosos para los jubilados o son beneficiosos nada más que para las cuentas del Estado? Absolutamente beneficiosos para los jubilados, porque esta fórmula de movilidad estuvo vigente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde el 2008 hasta el 2017, Sí. y justamente que fue la primera fórmula que hubo en la historia argentina, le generó a los jubilados y jubiladas que pudieran comprar cada vez más, quiere decir ganarle a la inflación. Acompañó el crecimiento económico de la Argentina, el crecimiento económico de los saberes de los jubilados y jubiladas. Por eso es una fórmula que nosotros queremos recuperar, porque es una fórmula que trajo mucha alegría a los jubilados y a jubiladas y sobre todo mejora en su calidad de vida. Mirá, casi 26 puntos Sí. los jubilados y jubiladas argentinas le ganaron la inflación con esta fórmula. Mientras que la fórmula que siguió, esa fórmula que ustedes recordarán que se impuso en la Argentina con una represión en el Congreso Sí. y demás, esa fórmula hizo que perdieran capacidad de compra, que perdieran contra la inflación los jubilados y las jubiladas argentinas. Por eso recuperar esta fórmula es recuperar la tranquilidad de que los jubilados y jubiladas van a tener actualizaciones semestrales en sus saberes que les permita comprar cada vez más, estar cada vez mejor. A ver, pero explícame lo siguiente, Fernanda. A ver, la fórmula va a ser lo siguiente: 50% con la movilidad del salario según el Ministerio de Trabajo, ¿sí? En la fórmula, digamos, de lo que es el salario mínimo, y 50% con la recaudación. La recaudación no es un tema que manejamos nosotros, digo, la variable la manejas vos, la maneja el Estado, pero nosotros manejamos la recaudación jubilatoria. En general, después de un episodio como el que estamos viendo de la cuarentena y la pandemia, no sé cómo está la fórmula de recaudación. Por eso te digo, me da miedo de que se tome el Ministerio del Trabajo, digo, que los salarios tardan en actualizarse y que sea el tema de la recaudación, porque debe estar mal la recaudación en estos momentos. No sé, vos tenés que tener los números. Sí, por supuesto, porque mira, contarte esto. Es más, si querés, tengo un grafiquito que lo explica bastante bien, justo aprovechando que estoy en la oficina, otra de las cuestiones que nos pasan en la pandemia, para que puedas observar cómo evolucionan las dos fórmulas que hubieron en la Argentina hasta ahora y obviamente cómo evolucionaron los saberes por los decretos que se firmaron este año, que firmó el presidente de la Nación. Veo espiga. La fórmula que estuvo vigente desde el 2008... Sí. Ahí no sé si llegás a ver. Yo estoy viendo Esa fórmula, ¿qué tiene? Esto que vos planteás, tiene en Sí. cuenta la variación de los salarios, quiere decir salarios que van aumentando, haberes que van aumentando, y también tiene en cuenta la variación de la recaudación. ¿Qué es la recaudación? Bueno, son esos impuestos que pagan los argentinos y las argentinas, y por supuesto también son los aportes y contribuciones. En la Argentina que se implementó esta fórmula, los salarios le ganaban a la inflación, pero además había trabajo. Entonces, esto hacía que cada vez haya más aportes y contribuciones. Fernanda, y como hay más trabajo, hay más consumo. Y si hay más consumos, hay más impuestos. Por eso, esta fórmula acompaña al crecimiento de la Argentina al crecimiento de los saberes. A ver, pero Fernanda, explícame lo siguiente. Cuando hablas de recaudación, ¿estás hablando de recaudación impositiva o de recaudación jubilatoria? ¿O es un mix? Porque lo que tengo entendido es la recaudación... Ambas recaudaciones. La recaudación... ¿en las dos recaudaciones se formula? La recaudación del organismo son las recaudaciones por impuestos Aportes y las sociales. recaudaciones por aportes y contribuciones. Esos son los ingresos que tienen nuestros organismos. En 60% y en 40% son las dos tipos de ingresos que tenemos en el organismo. Uno que tiene que ver con los aportes tributarios, que quiere decir que los impuestos que pagan los argentinos y argentinas, una parte de esos impuestos ingresan al organismo, y otro que tiene que ver con los aportes y contribuciones, que son justamente lo que aportan los activos en un sistema previsional en donde los activos aportan y después se jubilan, cuando pasan a ser pasivos en términos
económicos, no me gusta decir pasivos porque los jubilados también son muy activos, Sí. pero en términos económicos, en términos del mercado formal de trabajo, esta es la relación. Entonces, tener la variación del 50% en un 50% de los ingresos del organismo y tener la variación de los salarios en el otro 50%, lo que hace que además, ya lo vivimos en la Argentina, por eso es bien explicar que más allá de lo conceptual, político, yo escucho a la oposición decir muchas cosas, hablar del Fondo Monetario, todas cuestiones absolutamente irracionales, porque ustedes recordarán que en el 2008 el Fondo Monetario Internacional no estaba en la Argentina, justamente porque en el gobierno de Néstor Kirchner ya se había tomado la decisión de no seguir vinculados con deuda, y por supuesto eso que ocurre, que el Fondo Monetario vuelva a la Argentina, tiene que ver con una decisión del gobierno de Mauricio Macri que claramente cambió la fórmula de movilidad, y esto hizo que a los jubilados les vaya cada vez peor. Pero más allá de lo que dice la oposición, yo digo que es fácil de explicar, que todos y todas tenemos memoria porque fue hace muy poquito, y los jubilados y jubiladas recordarán que hubo un tiempo donde sus haberes le ganaba la inflación y hubo un tiempo en donde con sus haberes podían comprar cada vez menos. Sí. Ahora te Sumado pregunto, además de que era una mala fórmula de movilidad. sí. Pero te voy a preguntar, no sé si tenés un modelo para mostrar, No te digamos. quiero interrumpir, pero como no te veo... No, está bien. En diciembre, te corto porque hay mucho delay y a veces se complica. Lo que digo es lo siguiente. Si vos tenés un modelo para mostrarme, por ejemplo, en diciembre se le va a aumentar a los jubilados, no te pido que me des la primicia, pero si me la podés dar, me la das. ¿Cuánto se le va a aumentar? ¿8, 9% más o menos? Está en evaluación, como vos decís, no te voy a dar la primicia, pero hay que evaluar en términos administrativos cómo se va a instrumentar ese aumento de diciembre, porque claramente lo que va a ocurrir es que esta fórmula actualiza cada 6 meses, por lo tanto la actualización de marzo va a incluir diciembre, entonces se está resolviendo cómo se hace ese aumento de diciembre. Perdón, vos me decís que en marzo va a haber otro reajuste, no, porque digo, este reajuste ya cubre 6 meses hasta el medio año que viene, ¿o no? El reajuste de diciembre. Aumento, no ajuste, chiche. Bueno, no, aumento. El aumento en de marzo va a haber diciembre. un aumento porque la ley prevé que haya... El aumento de diciembre llega a junio. La ley prevé que haya un aumento semestral, uno en marzo. Por eso digo, pero usted va a dar un aumento ahora Uno en en diciembre. marzo y uno en septiembre. Está bien, perfecto. Pero a partir de este aumento de diciembre. El aumento de diciembre tiene que ser... Este aumento de diciembre, ¿hasta cuándo cubre? ¿Hasta marzo o cubre hasta junio del año que viene? Bueno, eso es lo que va a resolver, porque hay que resolver, porque cuando entre en vigencia la ley, el aumento de marzo va a contemplar 6 meses, porque el aumento que prevé la movilidad jubilatoria es semestral y es en marzo y es en septiembre. Entonces hay que resolver cómo es el aumento de diciembre, y en eso se están ocupando los equipos técnicos para que sea, digamos, algo que no genere litigiosidad, que no genere juicios y demás, pero que sea algo contundente en términos económicos para poder acompañar a cada jubilado y a cada jubilada. No Lo te voy a importante pedir, no te es voy a pedir que la me hagas- buena noticia Sí. es que No, perdón que te interrumpa. No, mañana vamos a estar presentando en el Congreso de la Nación. Te escucho. Es difícil hablar así porque como no vos te dale, veo, no vos sé cómo hablá te que yo toca hablar a vos. cuando quiera te interrumpo. Dale, vos hablá. Bueno, mañana vamos a presentar en el Congreso de la Nación, en una comisión mixta que tuvo 20 sesiones, de las cuales 24 especialistas hablaron sobre la fórmula de movilidad. Eso ocurrió estos meses que pasaron de mayo hasta ahora. Y lo que se hizo en el Congreso fue escuchar a quienes, obviamente diputados y diputadas de la oposición y del oficialismo, senadores y senadoras de la oposición y del oficialismo, escuchar a los especialistas que hablaban y justamente medían el impacto de cómo esta fórmula, la fórmula que se implementó durante el gobierno de Cristina, que se implementó por primera vez en la Argentina, esta fórmula del 2008, fue una fórmula que trajo mejoras para los jubilados y jubiladas. Ahora Por eso, mañana vamos a presentar en esta comisión mixta
este proyecto con esta fórmula y que esperemos que rápidamente, porque hay tiempo hasta el 31 de diciembre por el decreto del presidente de la Nación, esperemos que rápidamente salga al Congreso y tengamos una nueva fórmula de movilidad en la Argentina que le dé certezas y garantías a los jubilados que 2 veces por año van a tener su aumento. Poneme un punto ahí. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Vos calculaste o tenés calculado o mentalmente podés calcularme qué hubiera pasado si la fórmula esta que van a aplicar a partir de ahora se hubiera aplicado desde junio? Lo que le correspondería a los jubilados, ¿es más o menos de lo que le daría el gobierno ahora? Tenemos calculado, si te interesa, es para atrás, cómo hubiesen sido las dos fórmulas, la fórmula del 2008 y la fórmula del 2017, y la fórmula del 2008 le hubiese dado más a los jubilados en todos los años que transcurrió del 2008 hasta ahora la existencia de una fórmula de movilidad. Porque también hay que decir que en la Argentina hubo momentos, hasta el 2008, que no había fórmula de movilidad y hubo momentos donde por decreto se le bajaba a los jubilados el haber, la jubilación. Recordarán todos el recorte del 13% en las jubilaciones. Recordarán todos que hubo tiempo en donde no hubo ninguna actualización, justamente el Ejecutivo no firmaba ningún decreto. Entonces lo que hicimos fue ver para atrás, desde que está vigente la fórmula del 2008 hasta ahora, cómo evolucionarían las dos fórmulas. Las únicas dos fórmulas que hubo en la Argentina, la del 2008 y la del 2017. Y cuando hacemos esa comparación, le da mucho mejor a los jubilados la fórmula del 2008. Por eso digo que hay algo que tiene que ver con las matemáticas. Cuando uno habla de fórmulas, habla de ecuaciones. Y cuando uno habla de ecuaciones, habla de números. Entonces, más allá de las cuestiones subjetivas que podamos decir unos y otros, los números ofrecen una realidad objetiva, que es que a los jubilados les fue mejor con la fórmula del 2008. Pregunta, ¿va a haber bono para los jubilados? Si querés te puedo mostrar algún grafiquito, pero no sé si... El grafiquito, si es grande, mostrámelo. Si por no, ejemplo, mira este. Sí, a ver. Ahí estamos. A mí me gustan los gráficos, pero no sabía que íbamos a poder hacer esto si no te hubiese hecho uno más grande. No, a mí me gustan los gráficos. A ver, ¿y qué me está mostrando en ese gráfico? Porque esto lo que dice es justamente cómo evolucionan las fórmulas de movilidad en función de los distintos momentos y de las distintas variables. La fórmula del 2008 es una fórmula que ofrece ganancia para los jubilados y jubiladas, por eso decimos que es una fórmula correcta, porque mira, durante el gobierno de Macri, la fórmula del 17 al 19 hizo que los jubilados perdieran 19 puntos contra la inflación. Y la fórmula del 2008 al 2017, la fórmula del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hizo que los jubilados le ganaran en 25.8, en 26 puntos a la inflación. Esta es la realidad y esto es números, digamos. Entonces hay una parte que es más de discusión política y hay una parte que es más de discusión económica en relación a lo que nosotros queremos, que es que les vaya mejor a los jubilados. Perfecto. Por supuesto, durante este año, también hay que decirlo, los aumentos por decreto del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, hicieron que los jubilados de la mínima, en un año muy complejo como este, le ganaran a la inflación en 5 puntos. Esto también hay que decirlo, porque cuando hay gobiernos que quieren cuidar y proteger a los jubilados, los decretos sirven para cuidar y proteger a los jubilados. Pero nunca nos olvidemos que dejar en manos del Ejecutivo también puede generar imprecisión y poca certeza para los jubilados y jubiladas. Digamos, con la nueva movilidad va a haber una certeza. Después vemos los números y vos decís que le va a ir mejor. Yo te creo a vos, pero lo quiero saber el siguiente. ¿Va a haber algún bono para los jubilados de la mínima en los próximos meses? ¿O no está ni previsto, ni calculado, ni prometido? Nada. Se está evaluando qué es lo mejor en función de esto que te cuento, de una fórmula que va a actualizar en marzo, 6 meses para atrás, pero que tiene el inconveniente que en diciembre por decreto hay que aumentar, y entonces se está evaluando cuál es el instrumento, si es un bono, un aumento, cómo resolver ese tema que es más jurídico, pero que tenemos la certeza de que vamos a hacer lo que venimos haciendo desde que arrancó este gobierno. 170 medicamentos para los jubilados a costo cero, congelamiento de las tarifas,
bonos, dos de 5.000 y uno de 3.000. Cada una de estas, perdonar los créditos y volver a que cuando vuelvan a pagar los créditos a ANSES, más del 50% de los jubilados le deben al ANSES un dinero, que obviamente cuando el presidente asumió hizo que eso no se devolviera, pero que además nosotros por ley le permitimos a los jubilados que no se capitalice ese interés, digamos que su cuota no sea más grande cuando ahora en diciembre vuelvan a pagar. Todas estas medidas, que son medidas de protección, en un tiempo donde además hubo que tomar medidas de protección sanitaria, porque en la pandemia la población de riesgo justamente eran los jubilados y jubiladas. Todas estas medidas hicieron que podamos transmitir y garantizarle a los jubilados y jubiladas que todas las decisiones que tomaron fueron en beneficio de ellos y de ellas, pero además en función del cuidado y la protección de esta población. Fernanda, hay algo que no entiendo y que no me lo estás aclarando vos. Hay algo que no entiendo. Vos me estás hablando de aumento de diciembre y me estás hablando de un aumento de marzo. No termino de entender eso. Vos me hablas de diciembre, el aumento que va a corresponder fuera de la movilidad. Es complicado y lo voy a explicar fácil. Explícamelo, a ver, porque no entiendo bien eso. ¿Va a haber otro aumento en marzo? Te lo voy a explicar así. En el proyecto de ley, que se va a discutir de movilidad jubilatoria, en marzo hay un aumento. Si sale ese proyecto, en marzo hay un aumento. Pero por el decreto que está vigente hay que hacer aumentos trimestrales, por lo tanto correspondería un aumento en diciembre. Lo que hay que ver es cómo hacemos para que convivan esas dos normas. Un proyecto de ley que aspiramos salga rápidamente del Congreso y regule la movilidad jubilatoria de los jubilados y jubiladas argentinas, y un decreto que está vigente hasta el 31 de diciembre. Esas son las cuestiones que por ahí son difíciles de explicar, pero que es lo que te digo, que tenemos que transmitir la certeza de que siempre tomamos decisiones a favor de los jubilados, así que veremos cuál es la mejor manera de acomodar ese tema que es técnico, que es jurídico, pero que seguro y que estamos haciendo un esfuerzo, digamos, en términos de estudiarlo y demás, para que no generar algo que a mí me preocupa, Chiche, porque vos lo sabés, que en la Argentina hay muchos jubilados que se presentan a la justicia y que después terminan haciendo procesos de litigiosidad que terminan siendo un problema para el organismo. Entonces lo que queremos es hacerlo de entrada normativamente correcto para después no generar ninguna cuestión confusa que permita que los jubilados vayan al Poder Judicial. Perfecto, muy bien. Ahora te pregunto lo siguiente, a ver para entenderlo bien. Una de las mejores y más importantes medidas que tomó Cristina Fernández en su gobierno fue la jubilación de las amas de casa, ¿sí? Que se le llamó, en realidad era una moratoria para las mujeres que nunca habían aportado absolutamente nada y que pagaban, cuando cobraban su jubilación, iban pagando una moratoria. De manera muy... Digo, a ver, eso no existe más, no se va a poder jubilar más ninguna ama de casa. Digo, que no haya tenido aporte, porque el tema es el siguiente, no hay más moratorias prácticamente. Entonces lo que digo es, eso para mí creo que fue, el reconocimiento que hizo Cristina Fernández de las amas de casa fue realmente un episodio histórico. Lo critica mucha gente, que me peleo todos los días por eso. Para mí fue una de las grandes medidas. Digo, hoy hay muchas amas de casa que jamás aportaron un centavo y que no tienen posibilidad de jubilarse. Tienen que esperar a los 65 que le den el famoso subsidio por vejez. Digo, eso no va a existir más. Bueno, primero, gracias por valorar de esa manera la jubilación por moratoria, porque es lo que ahora nos permite en este tiempo de pandemia saber que en la Argentina los jubilados y jubiladas hayan tenido no aportes, como vos decís, que era, digamos, algo que tiene que ver con otras cuestiones, si los patrones hicieron los aportes al día, si justamente son mujeres que se dedicaron a las tareas del cuidado toda su vida y no tuvieron trabajo en relación de dependencia. Esta situación de tener un sistema de seguridad y un sistema previsional que permita que todos y todas tengan su ingreso hizo que en la pandemia millones de jubilados argentinos pudieran tener un ingreso y no tuvieran que salir a buscar el ingreso. Porque en la pandemia la población de riesgo eran los jubilados. Imagínate, Chiche, lo que hubiese pasado si cada uno de esos jubilados que no podían tener acceso antes de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no hubiesen tenido acceso a un ingreso. ¿Qué hubiera pasado si tenían que ir a buscar un ingreso a la calle? Está bien, yo lo tengo, pero lo que digo desastre. Está bien, la pandemia, la Argentina del contagio. Yo lo tengo. Ahora te cuento lo de ahora. Si va a seguir. Ahora lo que tenemos que corregir... Sí. Ahora lo que tenemos que corregir es esto que vos planteás. El gobierno anterior hizo algo que se llama la PUAM, que fue elevar en 5 años la edad de jubilación de las mujeres, pero aparte darles una pensión que es menor en ingreso a la jubilación de la mínima, o sea que ni siquiera pone en pie de igualdad el 80%, es el 80% la plata, es el 80% de la mínima.
Pero además se elevó en 5 años la edad, pero además esta situación no se hereda, por lo tanto esa jubilación mínima que cuando fallece la persona la hereda a su cónyuge, también la pierden con esta PUAM. Eso hay que resolverlo porque yo creo lo mismo que vos, que en la Argentina necesitamos que estén en pie de igualdad los hombres y mujeres, los ciudadanos y ciudadanas frente al derecho. Y el derecho es tener, en la Argentina que tiene una historia en la seguridad social y en el sistema previsional, la posibilidad de que todas las personas que cumplan la edad puedan, porque después obviamente pagan en esa moratoria con su haber, se les va descontando con esa moratoria lo que tendrían que haber aportado en actividad, tengan la posibilidad de jubilarse con la mínima. O sea que estamos revisando también esa situación, que vos decís no hay moratoria, lo que hay es muy técnico, pero lo voy a explicar fácil, es que esa moratoria está anclada en el año 2003 y las personas tienen que poder tener entre los 18 años y la edad de que se jubilan 30 años de aporte. Entonces, esa cuestión técnica hace que argentinos y argentinas que cumplen ahora la edad de jubilarse no se puedan jubilar por moratoria porque no pueden meter los 30 años de aportes. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es corregir o bien el tope o pensar otra modalidad de moratoria para que todos y todas puedan estar en pie de igualdad y no que algunos tengan el 80%, no hereden sus cónyuges la pensión y demás y puedan tener todos una jubilación de la mínima porque además, insisto con esto, esta pandemia demostró lo importante que fue que en la Argentina quien tuviera edad de jubilarse pudiera tener un ingreso, porque hubiese sido un desastre si esos millones de argentinos hubiesen tenido que salir a buscar un dinero. Fernanda, a ver, el punto que vos tocás que es muy importante, vos decís entonces va a haber una revisión de eso, no me podés decir cuál va a ser la revisión, pero digamos que se van a poder jubilar aquellos que no tienen aporte después del 2003. Me decís que eso se está estudiando. Estamos estudiando esto que vos planteás, así como vos lo planteás. ¿Cuándo termina esa moratoria, que hoy termina en el 2003? ¿Cómo se instrumenta la posibilidad de acceder a una moratoria si no te alcanzan los 30 años para ingresar desde tus 18 a tus 60 o 65 años? Y estamos estudiando todo este sistema para justamente volver a tener un sistema previsional que nos permita poner en pie de igualdad a los jubilados y jubiladas de Argentina y ya dejar atrás esa situación en donde los jubilados y jubiladas, había algunos que tenían la mínima y otros que tenían el 80% de la mínima. Lo estamos estudiando como estamos estudiando todo, Chiche, porque yo te quiero decir algo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había jubilados que tenían menos de la mínima, había computadoras que no se le habían entregado a los chicos, vacunas que no se le habían aplicado, 11.000 casas del Procrear que no se habían entregado. Había 1 millón de nenes que no tenían la asignación universal teniendo las condiciones para tenerla. Vale decir que cuando asumimos el gobierno, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asumió el 10 de diciembre, teníamos un Estado indiferente a los problemas de los argentinos. Recuperar ese sentido del Estado que genera condiciones para que cada ciudadano y ciudadana pueda realizar su proyecto, pueda desarrollarse, pueda tener proyectos familiares, es nuestro enorme desafío. Por eso, en relación a los jubilados, estamos enviando la fórmula de movilidad, que era algo que debíamos. Metimos una ley que ya se convirtió en ley en el Congreso de la Nación para defender los activos del FGS, que es el fondo de garantías que tienen los más de 7 millones de jubilados y jubiladas. Por eso fuimos a buscar al millón de chicos que no tenían la asignación universal. Por eso estamos entregando toda la semana las casas del Procrear, los créditos para las casas del Procrear que estaban... Mirá cómo es la metáfora del Procrear. A mí me gusta contar lo que sostener el mantenimiento de esas casas por 4 años le costó al Procrear, a ese fondo, 1.200 millones de pesos por año, que podrían haber sido créditos o casas, pero que no fueron, porque se usaron para mantener esas casas durante los años del gobierno de Macri. Todo esto es lo que estamos haciendo ahora, recuperando los saberes de los jubilados, recuperando su fondo de garantía, recuperando el crédito para que las familias argentinas puedan soñar con la casa propia, recuperando a los nenes de la asignación universal que se cayeron por no presentar papeles y nadie los fue a buscar. Hay 300.000 nenes que se cayeron entre el año 2016 y 2017. Todo esto es lo que estamos haciendo como gobierno. Fernanda, me quedan 2 preguntas. Una que es muy importante. Cerca de ahí de tu oficina está el Fondo Monetario Internacional. Lo que la oposición va a decir que el fondo quiere que los jubilados se jubilen a los 70, a los 75, quiere modificar. Digo, ¿está previsto extender la edad de la jubilación o no? ¿Va a haber incidencia del fondo en esa decisión o no? No, bajo ningún concepto
y es bajo ningún concepto, y es muy irracional que algunos diputados de la oposición hablaron de la fórmula de movilidad y del fondo, porque vos y todos los argentinos recordamos que cuando esta fórmula en el 2008 se trató y cuando esta fórmula por decisión del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se trató, el fondo no estaba en la Argentina, porque el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, ya había hecho que el fondo no supervisara más las cuestiones de la Argentina, ni la seguridad social, ni los números. Y entonces ahora los diputados hablan del fondo, los diputados de la oposición hablan de eso. Pero, la Fernanda, verdad es que nosotros nosotras estamos recuperando una fórmula de un momento donde no había Fondo Monetario en la Argentina. Fernanda, antes no le debías un mango y ahora le debemos 45.000 millones de dólares. A ver, son diferentes las circunstancias. Digo, Néstor pagó el cheque de 10.000 millones, pero ahora debemos 45.000. Lo que yo digo es, en una de esas vienen e imponen una condición, qué sé yo, no sé, por eso te pregunto. Digo, en una de esas te dicen, mire, 5 años más tiene que tener... Mirá la irracionalidad. Pero ¿me entendés lo que te digo? Mirá la irracionalidad de las expresiones de los diputados. Sí, claramente, pero mirá la irracionalidad de las expresiones de los diputados de la oposición que hablan de una fórmula que tiene cara mirando al FMI cuando ese gobierno y esos diputados trajeron al FMI justamente con esta deuda que vos planteás. Pero obviamente, ¿sabés qué? Siempre digo lo mismo, todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a decir lo que queremos. Ahora, sin ninguna duda, si hay alguien que tiene memoria en la Argentina son los jubilados y jubiladas, porque han pasado décadas, porque han visto cómo el gobierno de entonces de la Alianza, en ese momento la ministra de Trabajo Patricia Bullrich le bajó el 13% a los jubilados y a las jubiladas en sus saberes por decreto, porque han visto cómo por decreto se aumentaron las mínimas durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque han visto cómo la fórmula de movilidad hizo que aumentaran los saberes semestralmente y que todos los jubilados y jubiladas estén mejor, y también han visto cómo han perdido capacidad de compra con la fórmula de Macri. Como los jubilados y jubiladas tienen memoria, mucho podemos decir, pero lo importante es justamente apelar a esa memoria para transmitir la certeza y la tranquilidad a los jubilados y a las jubiladas de la Argentina, que obviamente somos el gobierno que vino para cuidarlos, por eso los medicamentos, por eso las tarifas congeladas, por eso perdonarle los intereses de las cuotas del crédito, por eso pensar cada uno de los decretos para que le ganaran a la inflación. Antes de liberarte quiero hacerte dos consultas chiquitas para que me digas cómo es, porque me quedan dos cosas colgando. Una, en marzo puede haber un aumento, puede haberlo, no te digo que lo vaya a ver, puede haber un ajuste en marzo, un aumento, para no usar la palabra ajuste. O un aumento. Cuando salga de la ley, por ley, va a haber un aumento en marzo. Está bien, y la otra es la siguiente. ¿Van a volver entonces la moratoria para aquellas personas que no puedan justificar los saberes después del 2003? ¿Va a haber una moratoria? Estamos estudiando la forma de construir de nuevo un sistema previsional que garantice que aquellos que no tuvieron aportes puedan ser descontados con sus saberes, porque no es que no pagan los aportes que tendrían que haber hecho, sino que se descuente con sus saberes a partir de una moratoria. Exactamente, estamos analizando ese proceso que es virtuoso para los jubilados, pero que además es un proceso que permite tener el sistema previsional como corresponde sustentablemente. Perfecto. Esto es para hombres y mujeres, digamos. Esa fórmula de moratoria sería para hombres y mujeres, no quedan los hombres afuera. Estamos estudiando el proyecto. O sea que no me decís nada con eso. Fernanda, te mando un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Me dejaste colgada. Gracias, un abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, ahí está Fernanda Raberta, directora general de ANSES. Bueno, algunas